Romanos 8:13. 13 dijimos, ¿verdad? 8:13. Después de venir hablando acerca del ser carnales o espirituales, concluye y dice: porque si vivís conforme a ¿qué? A la carne, ¿cuál es la sentencia? Vas a morir. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Dice: vas a vivir. ¿Cuánto tiempo ha estado eso allí? Y está allí siempre. Nunca lo leemos porque decimos que es demasiado fuerte, muy difícil. Pero no es nada de eso, es muy sencillo. Porque si vivís conforme a la carne, hermanito, oye, por favor, cristiano, si vivís conforme a la carne vas a morir. No hay otra. Cuando Dios habla, Dios habla. No hay medias tintas, no hay manera de negociar. Lo que está escrito, está escrito. Y eso debe darnos temor al corazón. Si yo vivo conforme a la carne, voy a morir. No hay otra. Si tú vives conforme a la carne, vas a morir. No hay de otra. Pero si por el Espíritu aprendes a matar los deseos de la carne, solo así vas a vivir. Amén. Ahora, esto suena fuertísimo. Nos da los dos lados del Evangelio. Nos dice la verdad, vas a morir. Y por otro lado dice, pero sí hay posibilidades de vivir. Pero tienes que matar los deseos de la carne. Hace 8 días nos quedamos ahí, ¿verdad? Solo quiero agregar algo y decirte antes. Siempre pensamos que ser carnales es asunto de solo los cristianos. No, mi hermano. Carnal quiere decir, ¿qué quiere decir? ¿Sí sabes? Cuando dice carnal, ¿a qué carne se refiere? ¿A la de que están en la carnicería? ¿A los bisteces? No, ¿a qué carne se refiere? Es literal, se refiere a nuestro cuerpo de carne. ¿Estás viendo tu cuerpo? Bueno, está hablando de ese cuerpo, de esta carne. ¿Sí? Y dice que si seguimos los deseos de esta carne, vamos a morir. Pero esto no es asunto de los cristianos solamente, hermano, ¿entiende? Esto es de todos los seres humanos. ¿Sí? Todos los seres humanos vivimos, vamos a decirlo así, bajo el poder de la carne. ¿Sabes por qué? Porque en esta carne, toca tu cuerpecito que amas tanto, en ese cuerpo mora el pecado. Y a través de ese cuerpo, de este cuerpo que tienes de carne, se manifiesta el pecado. ¿Está bien? Se manifiesta en todo ser humano. El pecado se manifiesta en la mente carnal. Se manifiesta a través, dice Romanos 6, de nuestros miembros, ojos, oídos, orejas, todo. Ahí se manifiesta el pecado. ¿Estás oyendo? ¿Desde cuándo somos así? Pues desde que desobedecimos a Dios. Y sucedió algo muy significativo para que entiendas bien. Dice la palabra que cuando el hombre pecó, sus ojos fueron sus ojos físicos. Perdió conciencia de lo espiritual porque murió su espíritu, fue separado de Dios. Perdió la gloria de Dios que tenía y solo fue consciente de su cuerpo. Por eso inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo? La gloria de Dios lo vestía. Pero cuando fue quitada la gloria de Dios, quedó desnudo y se dio cuenta que estaba desnudo.
¿Por qué? Porque sus ojos físicos solo tomaron conciencia del cuerpo carnal. Pero ya algo había pasado. Ya había entrado el veneno de la serpiente. ¿Qué hace una serpiente para matar a un hombre? Muerde. Cuando muerde con sus colmillos, ¿qué es lo que hace? Inyecta el veneno, y ese veneno empieza a correr por el cuerpo. ¿Y qué hace ese veneno al final? Nos mata. Pues es exactamente lo que hizo la serpiente. No fue un veneno que lo pudiéramos ver como tal, pero sí lo podemos sentir. Terrible. Sí podemos ver sus manifestaciones en nuestra vida y en el mundo entero. Matar, robar, etcétera. Vimos hace 8 días que solo pensamos que ser carnales es vivir haciendo esos pecados grandes, pero ahorita vas a ver. Ya lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Pero quiero que entiendas bien, hermanito. Carnales somos todos los seres humanos, porque vivimos desde Adán bajo el poder de nuestros deseos carnales. Somos conscientes solo de ello. ¿Ya entendiste? Por eso es que nuestra preocupación, como dijo el hermano y lo dijimos hace 8 días, ¿cuál es nuestra preocupación todos los días? ¿Qué es? Vivimos en función de esta panza. ¿O no es así? Los que están flaquitos dicen, yo no tengo panza, pero vives sobre ello también, hermano. Todos los seres humanos giramos en esto carnalmente. Dijimos hace 8 días, ¿o no es así? Levantándonos tempranito, que es el primer pensamiento, dijimos. Mínimo tu cafecito, ¿verdad? No lo perdonamos. Si se puede, un pancito. Y después del pancito, un huevito. No pensamos, voy a llenar mi alma. No, voy a llenar mi estómago. Y en la tarde lo mismo. Otro cafecito, otro pancito, otro huevito, ¿verdad? Por eso dice que somos, hablando ahora sí de los cristianos, como dijimos hace 8 días, y viste que el hermano dijo lo mismo. Cuando vivimos en función de ello, ¿qué pasa? A ver, voy a decirte algo. Después de que comes, de que comemos, ¿qué pasa con el cuerpo? Relaja y da sueño. Y la mayoría, ¿qué es lo que hace si tiene tiempo? Dice, me voy a echar ¿qué? Mi siestecita. Pues muchos vienen aquí a echarse su siestecita porque almorzaron. Y vienen aquí a echarse su siestecita. ¿Qué demuestra eso? ¿Qué demuestra? La carne. Porque si no fuéramos carnales, ¿cómo estuviéramos aquí? Sí, en el espíritu estuviéramos, en el espíritu. Una actitud en el espíritu es muy diferente, pero nuestra actitud carnal se revela inmediatamente. Sueño, y dices, no estoy en sueño, pero estás indiferente. Es lo mismo. Tu mente anda volando en tus pensamientos, en tus deseos, en lo que tú quieres, en tu orgullo, etcétera. Eres exactamente igual, ¿no? Porque cuando vamos a comer y tenemos mucha hambre, ¿cómo es nuestra actitud? Suponiendo que en ese momento tenemos hambre y tenemos sueño, ¿qué es lo que preferimos? Dime. No somos tan tontos, ¿verdad? Decimos, primero barriga llena, corazón contento, y después de ahora sí hacer la meme y voy a dormir súper bien, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con ello? ¿Qué estamos demostrando, mi hermanito? Nuestra carnalidad. Pero cuando vamos a comer algo y tenemos mucha hambre, ¿cómo es nuestra actitud?
No desde antes, ¿no? Tengo hambre, tengo hambre. ¿Tienes algo por ahí, mujer? O algo, por lo que sea. No, hay hambre, tengo hambre. La actitud cambia, la mente cambia. La mente solo está en ¿qué? Ahora no estás en casa, la mayoría trabaja allá afuera. Y trabaja allá afuera y tiene hambre, ¿qué hace? Busca inmediatamente, no un restaurante vegetariano. ¿Qué es lo que busca? ¿Dónde hay tacos? ¿Verdad? La actitud cambia. Pues ¿qué actitud deberíamos tener ahorita? Pero no es así. ¿Qué quiere decir? Que no somos espirituales, somos carnales, hermano. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre del poder de la carne? ¿Quieres ser libre en verdad, hermano? Porque lo que está diciendo aquí 13 hace temblar. Tómalo en serio, porque no está escrito en mano. Hace temblar, hace pensar y hace reflexionar y decir: Dios, si yo sigo viviendo así, me voy a morir. Aunque yo diga que, como dijo el hermano, estás aquí en la iglesia, piensas que te vas a ir al cielo porque estás aquí, estás equivocado. Aquí dice: ¿quiénes solamente se van a salvar? ¿Quiénes? Los espirituales. ¿Eres cristiano? ¿Te convertiste? ¿Te bautizaste? Ahora tienes que ser espiritual. ¿Oíste lo que lo dijo él? En otras palabras dice: me convertí, pero ahora me tengo que santificar. Gracias a Dios estamos en el mismo sentir, ¿verdad? ¿Ya creíste? Supuestamente, ¿ya creíste? ¿Ya fuiste justificado? Ahora ¿qué sigue? ¿Cuál es la obra que Dios quiere realizar? Santificarnos. Y santificarnos, una de las obras es comenzar a matar la carne y sus deseos. ¿Está bien? ¿Ya entendiste hasta aquí, hermanito? Ok. Ahora, ¿cómo podemos matar, dijimos hace 8 días, los deseos de la carne? Número uno, tenemos que ser conscientes de esta realidad. Mientras no seamos conscientes de ello, pues no vamos a poder ser libres, porque dices: ¿de qué voy a ser libre si yo soy espiritual? La gran mayoría de cristianos, ¿cómo nos creemos? Mayormente, si vas a una iglesia carismática donde hablan en lenguas, si son profetas, dijimos eso de cómo se siente el que habla en lenguas. ¿Cómo se siente el que supuestamente es profeta? Que supuestamente Dios le habla. ¿Cómo se siente? Espiritual, y mira a los demás así. Y luego el pastor ignorante les fomenta más, ¿verdad? ¿Y cómo se siente el otro? No, pues olvídate, ve a todos de reojo y solo está llamando la atención a sí mismo. Habla en lenguas para llamar la atención a sí mismo. Hace todo eso para llamar la atención a sí mismo. Cuando hacemos cosas para llamar la atención a nosotros mismos, estamos demostrando que somos súper carnales. El pecado está allí, el orgullo está allí. Y aun cuando nos quejamos todos los días, y aun cuando inventamos enfermedades, ¿qué estamos haciendo? Y aun cuando decimos: tú eres cliente de quién eres. No, pues yo soy cliente de aquí, de la doctora aquí. No, yo soy cliente de un especialista. Te sientes muy importante, ¿verdad? ¿O no? Todo eso es demostración de la carne. ¿Ya? La resistencia a la palabra, ¿qué demuestra? Que somos carnales. Pero no tenemos conciencia de ello. Para ser libre, anótalo bien, para ser libre, número uno, tenemos que ser conscientes del poder de la carne, porque en la carne mora el pecado, el veneno. Mira el Romanos 8 está escrito después de Romanos 7, lógicamente, ¿verdad? Pero para que Pablo llegara a tener esta conciencia y decir esto, en Romanos 7 demuestra su
conciencia acerca de esta realidad del pecado. Búscalo, Romanos 7:14. ¿No? Quiero que entiendas una cosa. El apóstol Pablo conocía la ley y dice, de la ley era de los fariseos, de los mejores, que se creían bien cristianazos como nosotros, ¿verdad? Y él veía y menospreciaba a los demás. Dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel. De la ley soy súper fariseo. Conocía la ley de cabo a rabo, pues, etcétera. Pero cuando se enfrentó a la verdad de Cristo, se vino todo abajo, ¿verdad? Y él experimentó algo y dice en Romanos 7:14, fue consciente de algo y dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuál ley? La ley que Dios dio y que está aquí en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los mandamientos que está escrito aquí, ¿cómo son? Dice Pablo. Esta palabra, esta ley, estos mandamientos son espirituales. ¿Está bien? Pero ahora dice, mas yo que soy, dijo él. ¿Soy qué dijo? Carnal, ¿vendido a quién? Para que un cristiano llegue a decir esto, está en chino. La gran mayoría de cristianos, hermanito, como dijo el hermano, la gran mayoría de la iglesia evangélica está extraviada, pensando que son muy espirituales porque tienen una iglesia grande, número uno. Número dos, la tienen muy sofisticada, ¿verdad? Tienen alfombra roja, etcétera, etcétera. El equipamiento, todo lo que tú puedas desear para estar bien cómodo y decir, no, yo no voy a la iglesia de la cumbre, yo voy a tal iglesia, no, allá hay esto, no, ahí yo me siento mejor, ahí sí yo soy, no, ahí, hermano. Pero ¿qué está diciendo el apóstol? El apóstol Pablo, ¿qué está reconociendo? ¿Ah? ¿Y tú y yo? ¿Qué dices de ti ahorita? Bueno, porque te estoy preguntando, puedes decir, bueno, si el apóstol Pablo dijo, pues no me queda de otra que decir yo también que soy carnal. Ese no es el punto es que tengas conciencia de ello. El apóstol Pablo está diciendo esto porque tiene conciencia de ello, ¿sí? Y más adelante, si tú sigues leyendo, dice, ¿por qué? 15, ¿por qué? ¿Por qué él es consciente? ¿Por qué llega a ser consciente de que es carnal? Y de que estos mandamientos son espirituales, pero no los puede obedecer. Dice, porque soy carnal y estoy vendido ¿a quién? Al pecado. Eso es tener conciencia. Para que puedas ser liberado del poder del pecado, tienes que ser consciente de esto. Si no eres consciente de ello, no lo admites, jamás vas a poder ser libre del pecado, de la carne, y vas a morir. Así de peligroso está el asunto. ¿Qué dices, hermano? ¿Ah? No suena agradable, ¿verdad? Suena difícil. Y vamos a ponerlo más difícil. Sí, para que solo uno o dos entren. No queremos una mayoría. Los demás que quieren, váyanse a buscar lo que agrade a su orgullo. Nosotros vamos a buscar la verdad. ¿Está bien? ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Me doy cuenta que soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué se llegó a dar cuenta que él estaba vendido al pecado? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque quería hacer lo bueno, obedecerlo. ¿Y qué es lo que pasaba? No podía obedecer. La gran mayoría, muchos dicen, pero es que no puedo. Ah, hermano, no estás diciendo otra cosa más que la verdad. No puedes y ni vas a poder. ¿Por qué? Porque el pecado mora en tu cuerpo y tu cuerpo se rebela ante la palabra de Dios. No puede obedecerla. Y si tú sigues leyendo más adelante, el apóstol Pablo dice,
Dice, y si lo que, vamos a leerlo rápido, dice que 16, y lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo este principio, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otro principio en mis miembros que se revela contra el principio de mi mente, que me lleva cautivo al principio del pecado que está en mis miembros. ¿Entendimos? No, ¿verdad? Lo único que está diciendo, muy sencillo, lo que está diciendo es: vivo una vida en la cual trato de obedecer a Dios, pero no puedo. ¿Cuál fue su conclusión del apóstol Pablo? No puedo, no puedo, no puedo buscar a Dios, no puedo orar a Dios, no puedo obedecer a Dios sus mandamientos, no puedo amar, no puedo ser misericordioso, no puedo vivir en justicia, no puedo vivir en santidad, no puedo. Quiero, pero no puedo. Mi corazón, mi mente, mi interior quiere, pero luego me enfrento con mi carne que me impide. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. La gran mayoría de cristianos hoy en día estamos en ese plano. Claro que sí. Pero nos forramos con un legalismo como los fariseos, nada más para apantallar, ¿verdad? Como dijo el hermano, hacemos un buen lenguaje, etcétera, hablamos, aprendemos el lenguaje evangélico y cristiano, pero regresando a nuestras casas, a la calle, al trabajo, ¿cómo vivimos? ¿Como verdaderos cristianos? No, para nada. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos obedeciendo? ¿Que somos espirituales? No, para nada. No. La palabra de Dios nos convence de dos cosas generales que implican todas estas cosas pequeñas, pero que son reales. Oye bien. Oye bien, ¿quieres tener conciencia, empezar a tener conciencia de tu carnalidad? ¿Sí? ¿De verdad? Sé sincero. Entonces comienza a oír la voz de Dios. Porque es la palabra que te va a redarguir. Pero si resistes la palabra, jamás tendrás conciencia, jamás. Aunque ores. Mira, tú oras y le dices a Dios, convénceme. Jaja. Él te dice, ok, lee mi palabra. Pero tú rehuyes a la palabra porque esta te atraviesa. Entonces, ¿cómo quieres ser convencido? El espíritu y la palabra son una sola cosa. El espíritu solo actúa a través de la palabra. Entiende bien, por favor. La palabra de Dios, ¿qué cosa es del espíritu? Dice la espada de quién, no dice nuestra, no dice la espada tuya, la espada de quién es esta. Entonces el Espíritu Santo no va a venir sin espada. Estás orando que el Señor te convenza, te santifique, etcétera. El Espíritu va a venir. La palabra de Dios. No puedes separar el Espíritu de la palabra. Estás equivocado. No puedes decir que amas a Cristo y resistes su palabra. No puedes decir que amas a Dios y resistes su palabra. No puedes decir que eres cristiano y resistes la palabra. Estás mal. Así se está predicando, como dijo el hermano, pero eso es mentira. El Espíritu y la palabra son una sola cosa. Y aquel que está realmente en el Espíritu va a amar la palabra y va a preferir ser traspasado por la palabra, porque es la espada del Espíritu. Bendito sea el Señor. ¿Ya oíste? Y el Espíritu Santo nos dice en Mateo 24, demostrando la carnalidad de la iglesia en estos últimos tiempos, para que no tengas pretexto ni te quieras salir por la tangente. Dijo así: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dijo? El amor de muchos, de la mayoría, ¿qué cosa va a suceder?
se va a enfriar. ¿Cómo está el amor nuestro de la iglesia a Cristo hoy en día y a nuestros hermanos? ¿Cómo está? ¿Caliente o frío? Entonces, ¿somos carnales o somos espirituales? Déjate convencer por la palabra. Somos carnales. El amor a Cristo se ha enfriado. No amamos a Cristo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y por lo tanto no amamos a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado. El amor se ha enfriado. ¿Cuál es la causa? El pecado que está en la carne. ¿Ya? Déjate convencer por la palabra, por favor, si quieres vivir. Si quieres morir, sigue tu orgullo. Oye la voz del diablo a través de tu orgullo. Síguelo. Muy sutil, disfrazado de medias verdades. Pero vas a morir. Es innegable. Otra verdad que nos dice el mismo Señor Jesucristo, si lo quiere decir así, en Apocalipsis capítulo 3, dice: por cuanto no eres, ¿qué cosa? Hablando a los cristianos de los últimos tiempos, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino por cuanto eres, ¿qué cosa? Tibio, te voy a vomitar de mi boca. El amor se ha enfriado. Somos tibios. ¿Cuál es la causa? Iglesia, ¿cuál es la causa? Somos carnales. Estamos dominados por el pecado que está en la carne. ¿Ya? Tal vez dices, pero hermano, pero si yo no mato. Pablo aquí no dice que mataba. Simplemente, sencillamente, ¿qué es lo que le demostraba que era carnal? Dime. Quiero amar a mi hermano, pero no puedo. Quiero ser humilde, pero no puedo. Quiero lavar los pies de mis hermanos. Quiero ser el último para después ser Dios me exalte. Pero no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque el pecado que está en su carne se rebelaba, lo impedía y al fin terminaba haciendo lo que no quería. ¿Estás convenciéndote de lo que somos la iglesia de los últimos tiempos? Pero Dios quiere sacarnos de esa condición para que vivamos. Aquí el punto no es para quedar bien con nadie. Aquí el punto no es para que la cumbre sepa. Eso en todo caso será resultado. Aquí el punto es para que tú puedas vivir. Para que no te engañes a ti mismo y digas, oh, yo pensaba, porque la gran mayoría de cristianos, mayormente si ya sirve, nunca quiere empezar lavando, sirviendo mesas, lavando trastes, barriendo. No, quiere cantar inmediatamente aquí, quiere predicar, quiere hacer grande, súper carnal. Su orgullo lo tiene dominado. No quiere darse cuenta de que todo eso es producto de su carne. Quiere hacer las cosas como él quiere. Quiere servir, pero quiere a su manera, a su modo. Eso es fruto ¿de qué? Del orgullo, del pecado que está en la carne. ¿Ya entendiste, hermanito? Entonces, mi hermanito, consuélate. Dice por ahí, consuelo de muchos, consuelo de tontos. No te consueles así. Mejor di, si yo sigo viviendo así, voy a morir. Si sigo viviendo con mi amor frío y mi vida espiritual tibia, voy a morir. ¿Ya? Suena terrible, ¿verdad, mi hermano? Suena difícil. Y Jesús dijo, no es difícil, es imposible. Y Pablo, ¿cuál es la exclamación en el versículo 24? ¿Cuál es su conclusión de él después de tener conciencia de que quiere hacer lo bueno y no puede? ¿A qué conclusión llega? Miserable de mí. Lo dice con convicción, lo dice con dolor, con tristeza, con lágrimas. Clama delante de Dios, soy un miserable. Conozco la Biblia, conozco la palabra. Soy doctor en la Biblia, pero no puedo hacer lo bueno.
Así deberíamos de decir la iglesia de estos tiempos. Soy evangélico, voy a la iglesia y estoy allí haciéndole al monje, pero en realidad en mi casa, en la misma iglesia, no puedo obedecer al pastor, no puedo obedecerle a mis hermanos, no puedo amarlos, no puedo servir, no puedo hacer nada. Me voy a la calle, soy el mismo, voy al trabajo, soy el mismo. Dios, no te puedo obedecer. ¿Cuál debería ser la conclusión? ¿Cuál debería ser nuestro lamento? ¿Cuál debería ser nuestro grito? ¿Qué es lo que dice la palabra? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios habita en la altura de la santidad, ¿y con quién más? Solamente con el quebrantado y humilde de espíritu. Aquel que reconoce y dice: Dios, yo no te puedo obedecer. Orar me duermo, leer tu palabra me duermo, buscarte no quiero, servir en la iglesia no quiero, me mandas pero no quiero. Escojo solamente a unos cuantos textos para apoyar mi cristianismo, pero en realidad, si eres sincero, obedecer la palabra de Dios no puedes. Y entonces elaboras tu propio evangelio y dices: una no es ninguna. Por lo tanto, si una no es ninguna, dos tampoco será ninguna. ¿Me entendiste, verdad? Por lo tanto, Señor, ir acá o allá no pasa nada. Hoy en día, hermanito, vivir con santidad está sonando a legalismo, como dijo el hermano. Ser verdaderamente santo está sonando a legalismo, porque siempre queremos disfrazar nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Esta debe ser nuestra conclusión. ¿Ya? Esta. Por obra del Espíritu Santo a través de su espada, que es la palabra. ¿Estás oyendo hoy la palabra? Entonces comienza a abrir tu mente y tu corazón y quita tu propia manera de pensar y admite y dice: si el apóstol Pablo, con su gran conocimiento colosal, con su grande doctorado y etcétera, 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 con lo que grande que él era, ¿a qué tuvo que Dios que reducirlo? A nada. Dios le dice: tú no eres nada, te voy a demostrar con mi palabra que no eres nada. Por eso Dios dio la ley a la raza humana a través del pueblo de Israel, para demostrarle que somos grandes pecadores y que no podemos obedecer la ley. Nadie puede obedecer esta ley, nadie, porque esta ley es espiritual. ¿Ya? ¿Qué le hacemos al monje? Es otra cosa. Sí, al monje, literalmente le hacemos al monje. Sí, ya mero nos ponemos nuestro hábito de monje y las hermanitas de monjas, ¿verdad? Pero en el fondo sabemos que no podemos obedecer estos mandamientos, porque estos son espirituales. Y el único que puede obedecer estos mandamientos son los espirituales. Aleluya. Esto debe tirar tu evangelio que estás viviendo. Esto debe tirar tu religionismo que estás viviendo. Y si no lo tira, vas a morir. Vas a morir, cristiano. Abre tu corazón y comienza a reconocer y di: Dios, yo lo he leído, pero pues esto no ha sido real en mí. Hermanito, ¿quieres hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo las puedes matar con el Espíritu si no eres consciente de ello? ¿Cómo? Si tú no eres consciente de tu enemigo, ¿cómo puedes matar a tu enemigo si no eres consciente de que tienes un enemigo? ¿Cómo? Pues en realidad eso es lo mismo que sucede. ¿Cómo vamos a matar a nuestro enemigo, la carne, el pecado, si no somos conscientes de ello? Estamos disfrazados y nuestro cristianismo lo defendemos a capa y espada. No me toquen, no me digan, yo no hago esto, no hago aquello, yo hago lo que quiero. Eso es demostración mínimamente real, que tú no te das cuenta porque estás cegado por el diablo, estás cegado por tu carne. Entiende bien, la manera en que el diablo nos ciega es usando el mismo pecado, usando la carne, nos ciega la mente. No somos conscientes de lo espiritual. Desde Adán nadie es consciente de Dios. ¿Ya?
¿Ya? Perdimos la gloria de Dios, es decir, perdimos la conciencia de Dios. Por favor, admítelo. Oye, por favor, la voz de Dios. Si vas a ser verdadero cristiano, oye la voz de Dios. Para que podamos ser realmente vivir y alcanzar la vida eterna, tenemos que ser espirituales. Pero para poder ser espirituales tenemos que matar la carne por medio del Espíritu. Pero para que podamos hacer eso, tenemos que ser conscientes de nuestro enemigo. ¿No? Es lógico, ¿no? Yo creo que sí lo entiendes, ¿o no? Que no lo quieras entender es otra cosa, pero sí se entiende. Y entonces pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, de este cuerpo donde mora el pecado y que me va a matar, porque es un cuerpo de muerte, porque este cuerpo, ¿qué le va a suceder a tu cuerpo? ¿Va a morir o no? ¿Por qué causa va a morir tu cuerpo? ¿Quién va a matar tu cuerpo? El pecado. ¿Sí? Ninguno se libró, solo Enoc y Elías se libraron de esto, pero no se van a librar porque van a venir a morir. Porque así está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tu cuerpo va a morir. Tu cuerpo va a morir por causa del pecado, entiéndelo bien. Pero si tú no fuiste librado del poder del pecado de tu carne, también tu espíritu va a morir. ¿Dónde? El lugar del cuerpo es la tumba. Polvo eres y al polvo vas a ir. Pero el espíritu y el alma, ¿a dónde va a ir? Si nunca fue liberado del poder del pecado, nunca pudo obedecer, siempre le hizo al monje, ¿a dónde va a ir? Ahora no sabes. Todos dicen, como dijo el hermano, ¿verdad? Les pregunta a todos, ¿y cuando mueras dónde vas a ir? ¿Tú qué respondes, hermano? Aquí la gran mayoría va a responder, y en todas las iglesias va a responder, voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo voy allí, yo sirvo allí, y yo hago canto, yo predico, yo voy al cielo. Estás equivocado totalmente. La gran mayoría responde, y aunque no sea cristiano, ¿no? Sea budista, lo que sea, católico, lo que sea, ¿dónde dice que va a ir? Todos decimos, Dios lo tenga, ¿dónde? Con unos cuantas misas y unos cuantos rosarios y unos cuantos. Ahora ya se reformó el asunto, ya adoptamos lo mismo, ya traemos a los muertos aquí, ¿verdad? Y hacemos culto de cuerpo presente. Así están haciendo ahora las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué se hace? Todo eso es imitación, todo eso es obra del pecado y de la carne. Pensando que traemos aquí al difuntito al culto y le echamos la bendición, y con eso ¿qué va a pasar? O vamos a su casa y hacemos un gran culto. ¿Para qué haces culto con el muerto? ¿Para qué? Aquí haz culto. Aquí haz culto, aquí cántale a Dios, aquí convierte tu corazón. ¿Para qué lo vas a hacer junto a tu difunto? ¿Para qué? Es pura imitación nada más. Ya mero rezamos rosarios también y hacemos lo mismo, ¿verdad? No, estás equivocado. Hoy, dice el Señor, hoy, si quieres vivir hoy, o la oportunidad, el que ya está en el cajón, aunque le cantes y hagas culto y hagas lo que hagas, jamás se va a ir al cielo si no hizo lo que la palabra de Dios dice. ¿Estás oyendo? Pero nuestra idolatría, nuestro fanatismo nos lleva a ello, ¿no es así? No, yo no voy a hacer eso, No lo estoy haciendo y ni lo voy a hacer. No esperes que cuando muera alguien, no va a venir el pastor a hacer culto, no. No va a llevar a la iglesia al muertito pagano, no, el muerto está. ¿Está bien? ¿Estás oyendo? Cuántas equivocaciones hacemos simplemente porque no tenemos conciencia de nuestro pecado. No tenemos conciencia de que hoy, dice el Señor, hoy es el día de salvación. No cuando estés en el cajón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, dice el Señor. Hoy, no mañana. Pero solo si oyes mi voz, si oyes la espada del Espíritu, solamente es eso. Si no, no. ¿Quién me librará de este cuerpo? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién? ¿Quién? Pregunta el apóstol. ¿Quién?
Y yo creo que tú puedes responder y dices: ay, apóstol, tú no sabes lo que yo ya sé. ¿Quién? Pues Cristo. Oye, hermanito, estás equivocado. Nos creemos más sabios que este hombre, ¿verdad? Nos creemos con mucha prepotencia. Hablamos con mucha prepotencia, mucho orgullo. No, hermanito. Si vamos a decir lo que él dice en el versículo 25, antes tenemos que caer, mordiendo el polvo, gritando: miserable de mí. Soy un gran pecador, soy carnal. Pero esto tiene que ser una realidad, que se va a ver, se va a ver, se tiene que ver. ¿Ah? Pero si vives en tu círculo, tú vives en tu vida solamente como quieres, hermano. El apóstol Pablo hacía lo mismo. Todos los religiosos, todos los legalistas viven en su propio círculo. ¿Ah? Eso demuestra que no tienen conciencia de su carnalidad y de su pecado que mora en su cuerpo. Viven en su círculo, nada más. Son ellos primero, luego ellos, después ellos, y solo ellos. Todo gira en realidad de ellos, nada más. No viven en luz. El apóstol Juan dice: si estamos en luz, como Él está en luz, ¿qué es lo que debe suceder? Dice que vamos a tener comunión y unidad los unos con los otros. No puedes demostrar lo contrario. Estás descubierto, cristiano. Que no quieras admitirlo es tu problema, pero la Biblia es luz. Y nos dice que si salimos de ese círculo nuestro y comenzamos a gritar: miserable de mí, entonces vas a poder saber y decir lo que el apóstol Pablo dijo: con una verdadera fe. Con la fe de aquel que se está ahogando, con la fe de que aquel que se está muriendo en verdad, con la fe de aquel que siente el miedo, temor, peligro grande de que está muriendo y va a morir. Y dice: Dios, no, yo no quiero morir. ¿Quién me va a librar? ¿Quién me va a salvar? Ese es un verdadero avivamiento, y eso es lo que estamos pidiendo a Dios, que el Espíritu Santo venga y nos convenza de pecado, y entonces todos comencemos a gritar: Dios, ¿quién me puede salvar? ¿Estás oyendo? Eso es un verdadero avivamiento. Eso es un verdadero comienzo para ser verdaderamente espiritual. Cuando tú comiences a gritar y a decir: Dios, no, lo que quiero obedecerte, pero no puedo. Quiero buscarte, pero no puedo. Quiero leer tu palabra, pero no puedo. Quiero reunirme con mis hermanos, pero no puedo. Quiero servirte, pero no puedo. Todo lo hago a mi manera. Dios, no puedo obedecer tus mandamientos. Eso es cuando el Espíritu Santo te convence a través de su palabra. El apóstol Pablo llegó a ese punto, convencido por el Espíritu Santo a través de la misma ley. Por eso él mismo dice: convenzo, me entiendo que esta ley es espiritual. Al fin lo entendí, dice. Después de tanto tiempo de aprender la ley y repetir la ley, y de ellos desde pequeños eran enseñados en la ley y se manifestaban inteligencia, dedicación a ello, llegaban a ser rabinos. Solo uno de miles de niños, solo uno era escogido para ello. Pablo llegó a ello. ¿Cómo se ha de haber sentido el apóstol Pablo cuando llegó a esa altura? Y cuando, llegando a la edad, los rabinos en grande ceremonia lo embisten para que sea también rabino, doctor de la ley. ¿Cómo se ha de haber sentido? ¿Ah?
realizado, grande, súper cristiano, súper espiritual. ¿Ah? Así como te crees tú. ¿Ah? Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor? Primero lo tiró del caballo, ahora ¿de dónde lo va a tirar? Hermanito precioso, hermano, entiende por favor. Puedes tener un conocimiento colosal de la Biblia, pero tienes que ser tirado por el Espíritu Santo para reconocer que no puedes obedecer la ley de Dios internamente. La puedes obedecer externamente y eso, unos cuantos. Pero no puedes obedecerla de tu interior. ¿Por qué? Porque no eres espiritual. Podemos saludar a un hermano, pero amarlo del interior es otra cosa. Podemos estar aquí y decir servir, pero es muy diferente que digas voy a lavarte los pies, hermano. De tu interior. ¿Cuántos se sienten apantallados de que llega ese hombre grandote que está en Roma, verdad? Y en cada lugar donde lleva se agacha y besa la tierra. Y luego ya le tienen preparado ahí unos hombres para con una tinaja y se acerca y se agacha a lavarle los pies. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Oh, este sí es humilde. Estás equivocado, hermano. Todas esas cosas tienen que ser producto del corazón. ¿Ya? Podemos hacerlo externamente para apantallarnos nosotros mismos, apantallar a los demás. Pero si no sale de tu corazón por obra del Espíritu Santo, no sirve. No sirve. No sirve. Es fruto de la carne. ¿Ya? Y la carne, dice en Romanos 8, le gusta querer obedecer a su manera, ¿verdad? La carne también dice vamos a orar. La carne también dice vamos a servir. La carne dice vamos a cantar. La carne también dice eso. Pero cuando se topa cómo debe de hacerlo, retrocede. Y se descubre que solamente es obra de la carne. Gracias a Dios. Tú querías saber cómo matar a la carne, ¿no? Bueno, ya estás oyendo la primera condición. ¿Qué es lo que debemos de hacer inmediatamente? Tener conciencia. ¿Cómo? Comienza a pedirle al Señor. La mayoría que señalo aquí no quiere voltear porque no quiere enfrentarse. Se ve su orgullo tremendo. Enfréntate. Enfréntate. ¿Ah? Esto es lo que tú no haces. Esto es lo que tú no haces. Lo haces a tu manera, pero no lo haces de corazón. Por eso es que no da resultado. Se ve en tu actitud, se ve en tu vida, se ve en tu cara, se ve inmediatamente que esto no es real. Pobre de ti, hermano, pobre de ti. Cuando esto sea una realidad, las cosas van a ser diferentes. Tu orgullo va a morir. Y entonces el Espíritu de Dios va a traer convicción a tu corazón. Y vas a ser dócil, obediente, sencillo. Va a haber luz. Vas a vivir en unidad y comunión con el cuerpo de Cristo. Vas a hacer lo mismo aquí en la calle y en todos lados. Pero hoy en día somos legalistas nada más. ¿Cuál es la conclusión del apóstol Pablo? Yo soy un legalista nada más. He vivido en legalismo nada más, pensando que yo era un grande cristiano, pero no lo soy. ¿Cuánto les gusta el versículo 25? De 7:25. ¿Qué dice el 7:25? El 25 está después del 24, lógicamente, ¿verdad? Pero lo que yo te estoy preguntando es lo que tú ya entiendes. ¿Cuándo dio gracias a Dios? ¿Antes de decir que es miserable o después?
Entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir con triunfo, en verdad, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tengamos conciencia solamente. Cuando dejes que el Espíritu de Dios y la palabra te pongan en el piso. ¿Ya? Cuando dejes tu cristianismo que has elaborado para ti mismo. Cuando sin ninguna excusa digas: Señor, aquí está mi vida, quiebrame, ponme en el, descubre, he sido cristiano por cuántos años te gusta, ¿no? Aquí no hay antigüedad en el reino de Cristo, olvídalo. Aquí los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, dijo el Señor. ¿Ah? Es necesario, hermanito, es necesario que tengamos conciencia de nuestra carnalidad y de que el pecado está en nuestra carne y de que no podemos obedecer de corazón a Dios, para que entonces con esperanza, con fe, podamos levantar los ojos y con lágrimas y quebranto, sin importarnos los demás, en el buen sentido. Cuidado, en el buen sentido, porque antes decimos no me importa, pero con desprecio, eso es otra cosa. En el buen sentido decimos: Dios, no me interesa si fulano, sutano y mengano. Ahora veo que no necesito irme de iglesia en iglesia. Ahora veo, Señor, que aquí es asunto de enfrentarme contigo. ¿Ah? Aquí veo, Señor, que la solución no está en el pastor ni está en la iglesia. ¿Dónde está la solución? El apóstol Pedro lo dijo. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? ¿Quieren irse ustedes? Váyanse. Y Jesús sigue diciendo lo mismo. ¿Quieren irse ustedes, hermanos de la iglesia de la cumbre? Dice el Señor: váyanse. Jesús no necesita acarreados. Jesús no necesita que vengas por lástima, que vengas porque crees que Dios te necesita. Dios no necesita que vengas. Dios no necesita que estés aquí. Y si Dios no necesita, pues menos yo. Eres tú el que debes decir: voy a oír, porque a oír la palabra me va a dar luz. Eres tú el que debe decir: voy a ir porque yo necesito a Dios. Voy a ir porque me doy cuenta que voy a morir. Voy a ir porque necesito que el Espíritu Santo haga una obra de santificación en mi vida, porque de otra manera voy a morir. De otra manera no vengas, cristiano. No vengas. Dios no te necesita. El reino de Cristo se va a llenar con verdaderos cristianos que aman a Dios y tienen conciencia de sí mismos. El reino de Jesucristo tiene un número. ¿Ya lo sabías? ¿Ya lo sabías? El reino de Jesucristo tiene un número de gente que va a entrar. Así está escrito en la palabra. Y cuando el número de los gentiles se complete, entonces se acaba la gracia. Se acabó la oportunidad. Pensamos que le hacemos un favor a Cristo al venir aquí. Piensas que le haces un favor al pastor. Bueno, a esos pastores que quieren, como dijo el hermano, quieren gente, quieren iglesias grandes, a ellos sí les haces un favor. A mí no me haces ningún favor. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de salvar el alma. Aquí se trata, hermanito, de ser. Aquí se trata de alcanzar el reino. Aquí se trata de obedecer a Dios. Aquí se trata de ser humillados y quebrados. Aquí se trata de enfrentarse a la verdad. ¿Está bien? Aquí no se trata de hacer al monje. Estás equivocado, cristiano. Oye, es grandemente esperanzador en comenzar a decir: Dios, gracias, Padre, por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Dios. ¿Qué sería de mí si Cristo no hubiera venido?
¿qué sería de mí, Dios? Es entonces cuando los ojos, el mismo espíritu que te va a humillar, te va a traspasar, es el mismo espíritu que va a abrir tus ojos espirituales, para que comiences a ver a Cristo de otra manera, de como le estás viendo ahora. Le veas como el santo de los santos, le veas como el Señor, aquel que ha dicho: el que cree en mí, 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 dijo él. Pero lo dijo después que tengas conciencia, podrás creer en mí. No antes, cristiano. La fe no es dada a los cristianos. La fe no es dada, es un don de Dios que solo es dada a aquellos que son convencidos, como el apóstol Pablo, son convencidos de su pecado y carnalidad. Solo a ellos les es dada la fe para que vean la esperanza. ¿Has leído tú en los Hechos por qué Dios dice así en una verdadera iglesia? De esa verdadera iglesia que la cual nosotros clamamos que Dios un día lo haga con nosotros. Dice en Hechos: y ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego dice que los únicos que se atrevían a juntarse con ellos eran solamente, oye bien cristiano, solo los que estaban ordenados para la vida eterna. Solamente ellos. Bendito sea el Señor. Los apóstoles no estaban preocupados por traer gente. Era el Espíritu Santo que los traía. Pero los traía así, convencidos por la palabra de los apóstoles de que el pecado estaba morando en ellos y que si iban a ser salvos, ese pecado que está en su carne tenía que morir. ¿Cómo te suena eso, cristiano? ¿Fácil o difícil? Tiene dos lados, ¿verdad? Difícil por un lado porque para nosotros es, pero entonces tú volteas a ver a Cristo y dices: gracias doy a Dios por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él sí, con Él sí es posible. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y concluye: si yo continúo así, dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Cristo, mas con la carne a la ley de ¿quién? ¿Es esa tu conclusión? Dime, cristiano, ¿es esa tu conclusión? ¿Has llegado a esa conclusión? De que tu cristianismo solo en tu mente sirves a la ley de Dios, mas en realidad en tus obras, en tus acciones, ¿a quién sirves? ¿A quién? Al principio del pecado que está en ti. Bendito sea el Señor. Esta es la verdad. Esta es verdad. Esto es verdad. ¿Ah? No lo que tú piensas. Esto es verdad. Y si esto no es verdad, no llega a ser verdad en ti, tú no tienes la verdad. No eres verdadero discípulo de Cristo. Por lo tanto, no se va a cumplir lo que Jesús dijo. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? ¿Quién es lo que nos va a hacer libre del poder del pecado entonces? ¿Quién? Cuando el apóstol Pablo mira a Cristo,
¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Señor, tú eres la verdad. Y tú que eres la verdad, y a través de tu verdad me vas a hacer libre de mi carne. Pero tú no quieres la verdad, entonces ¿cómo vas a ser libre? ¿Cómo? Suponiendo que llegues a ser convencido, ¿cómo vas a ser libre? Pues por la misma verdad. Y esta debe ser tu conclusión. Esta debe ser nuestra conclusión de cada uno de nosotros ahorita. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Puedes decirlo? Dilo. Dilo para ti mismo y dilo para Dios, porque Él te conoce. ¿Por qué? Porque somos bien tontos, ¿verdad? No, yo no lo digo. Pues que no lo digas, el Señor lo sabe. La única diferencia, si quiere decirlo así, pequeña pero grande, la diferencia es que si no lo dices, en tus pecados vas a morir. Pero si lo dices, lo que el apóstol Pablo, Dios en su justicia y en esta forma buena, se puede decir así, Dios obligó a Pablo a que concluyera esto. Y si Pablo no concluye esto, Pablo jamás hubiera sido libre, se hubiera muerto. Aunque hubiera visto a Jesús tirado del caballo, él se hubiera muerto. ¿Estás oyendo? No somos salvos por las cosas espectaculares que tú puedas ver. No somos salvos por las cosas espectaculares que tú puedas oír o sentir. No, cristiano. No. Somos salvos y vamos a ser salvos y comenzamos a ser salvos cuando esta verdad comience a penetrar y esta verdad sea nuestra verdad también. Solo entonces estamos en camino de la verdadera salvación. Pero hoy en día la iglesia finca su salvación en las cosas externas. No, y hermano, hay una competencia tremenda a ver quién tiene el templo más bonito y más lujoso. Ve el templo de ahí en Guadalajara, hermanito, el templo más suntuoso en Latinoamérica, de la luz del mundo. Velo. Tremendo, terrible, impactante. La gente se queda impactante y dice, oh, esto es impactante, esto en esa iglesia. Entonces yo creo que tiene la verdad. ¿Por qué? Porque más de ello son la segunda iglesia más grande en Latinoamérica, en México. ¿Ah? ¿Lo sabías? Después de los romanos, la luz del mundo son la iglesia más grande en México. Miles y miles de cristianos. Pero toda la gente se apantalla. Pero ¿quién quiere oír estas cosas? ¿Quién quiere oír estas palabras? ¿Quién quiere oír la palabra de Cristo? ¿Quién quiere oír estas verdades? ¿Quién? Pregunto yo, ¿quién? Ni nosotros mismos que estamos aquí las queremos oír. No, nos oímos hasta dice Dios, este pueblo me resiste cada que le hablo yo. Este pueblo se tapa los oídos, este pueblo me da la espalda. La iglesia de estos tiempos va a caer bajo el juicio de Dios, porque hemos hecho y estamos haciendo exactamente lo que el pueblo de Israel, endureciendo la cerviz, tapándonos los oídos, dándole la espalda a la verdad y diciendo, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Abraham, yo ya me circuncidé cuando me bauticé, porque ese pastor me pone en duda. No es el pastor, es la palabra que te pone en duda. Es la palabra que debe de ponerte en duda. Es la palabra que debe convencerte. Es la palabra que debe traspasarte. Es la palabra que debe alumbrarte. Es la palabra que debe darte conciencia. Es la palabra. Es la palabra. El poder de Dios es la palabra. Él creó todo con la palabra. Y si la palabra no te convence, estás perdido, cristiano. Aunque te digas cristiano y ponga la cara más seria y te vayas de iglesia en iglesia, estás perdido hasta que te enfrentes con esto, hasta que tu conclusión sea esta. Si esta no es tu conclusión, estás perdido, cristiano. Te metas donde te metas. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Aquí está, solo en mi mente.
dice el apóstol Pablo, no ha pasado a mi corazón todavía. Porque con la carne sirvo todos los días al principio del pecado. Bendito sea el Señor. ¿Quién será valiente para enfrentarse y decirle, Señor, sí es cierto, yo estoy igual? No amo, no busco la unidad y la paz. No te sirvo como debiera servirte, Señor. No te obedezco, Señor. No busco el bien de los demás, solo busco mi propio bien. No me interesan los demás, solo quiero que me traigan aquí. No hago justicia, Señor. No vivo en verdadera santidad, porque en mi mente y mi interior me recreo en los deseos de mi carne. Hermano, la verdadera santidad es interior. La verdadera santidad tiene que ser interior. ¿Estás oyendo? Y una vez que comienza la verdadera santidad en el interior, tiene que ser perfeccionada todavía, dice el Corintios 7. ¿De dónde sacas tú que vas al cielo, cristiano? ¿De dónde? Oh Dios, hoy se oyen terribles, tontas, mentiras, cosas de los cristianos alentadas por los pastores, ¿verdad? Ay, hermano, ¿usted vio la luz? Sí, yo veo la luz. ¿A Dios le habla a usted? Si Dios me habla en sueños, no. A usted no, a mí Dios me sanó, me hizo un gran milagro. Oh, Dios, pura herejía, pura mentira, puras cosas externas, porque tu orgullo le gusta eso. Otro dice, yo fui al infierno. Pues ahí vas a parar, porque estás confiando en tus visiones, en tus profecías. Estás confiando en que cada rato te pone la mano y vas al suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo debes de entender bien. No vas a ser libre, no vas a ir al cielo. Hablando así claro, no vas, hermanito, a vivir si esto no es tu conclusión. Oh Dios, oh mi Señor amado, ¿cómo no nos convences hoy a todos? Y entonces habría verdadera unidad. Es en esto que tenemos que unirnos. Los verdaderos cristianos están unidos en esto. ¿Por qué esas iglesias se llenan? Porque el pastor no tiene el valor. Él mismo no lo sabe. Él mismo no lo está experimentando. ¿Cómo puede hablar de lo que no está experimentando? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Si vamos a predicar algo es porque Dios lo está haciendo en nosotros. Y yo le doy gracias a Dios porque lo que Él ha permitido en mi espíritu y en mi cuerpo para que yo llegue a esta conclusión. ¿No? Esto tiene que ser nuestra conclusión. Con mi mente, yo quiero, voy al culto, canto, etcétera. Pero con mi corazón, con mi carne, en mi interior, yo sigo sirviendo a los deseos de mi carne. Esto no es fácil de reconocer, hermano. Esto es interior. Así está escrito. Si vuestra justicia no fuere más grande que de los fariseos y escribas, no entraréis al reino de los cielos. Y hazle como quieras, cristiano. Fórrate de lo que quieras. Sigue tus propios pensamientos si quieres. Ahora sabes dónde vas a terminar. Haz caso omiso de la palabra si quieres. No es a mí que me haces daño, te haces daño tú solo, porque no quieres oír la voz de Dios. Si está escrito, está escrito. Y si Dios hizo
pasar al apóstol Pablo, lo quebrantó, lo humilló. Yo creo y estoy seguro, hermano, bien seguro, de que esto fue más real, más terrible que cuando él cayó del caballo. Claro que sí. Lo externo se olvida, ¿o no? ¿Sí o no? Todo lo externo, por muy espectacular, se te olvida. Se olvida, se llega a olvidar. Pero lo que Dios hace en el interior, no, mi hermano, está escrito con el fuego del Espíritu Santo. Lo que Dios hace en lo interior no se borra. Por eso está escrito. Ya no voy a escribirlo en tablas de piedra. Ahora, dice el Señor, lo voy a escribir en las tablas de tu corazón. Deja que Dios escriba esto en tu corazón. No rehuyas, no seas cobarde. No digas me voy a ir acá y para allá. Eso es cobardía, eso es orgullo. Dios habla ya de una vez si quieres ser salvo. Si en verdad quieres ser salvo, si en verdad quieres ser cristiano, entiende que ser cristiano no lo hace el que estemos, como dijo el hermano, en una iglesia o en otra iglesia. El ser cristiano es cuando la verdad penetra en tu corazón. Ya. Pero si la verdad no está penetrando en tu corazón, vayas a donde vayas, estás perdido, cristiano. El verdadero cristiano dice: yo voy a oír la voz de Dios. El verdadero cristiano dice: aquí estoy, aquí voy a oír la voz de Dios. Eso es valentía. Los cobardes huyen, los valientes dan la cara. Los valientes se enfrentan. Los valientes agarran al toro por los cuernos. Los valientes están decididos a enfrentarse a la verdad. Los valientes no se salen por la tangente. Los valientes dicen: o vivo o muero. ¿Estás oyendo? Los valientes dicen: o vivo o muero. Los valientes dan el todo por el todo. ¿Estás oyendo? Porque Cristo dijo: si quieres salvar tu vida la vas a perder, pero si das el todo por el todo, das tu vida, la vas a salvar. ¿Dijo así o no dijo así? Entonces, ¿de dónde sacas tú que puedes ir para acá y para allá y salvar tu orgullo? Estás equivocado, estás mal. Aquí sirve a Cristo, aquí lava los pies de Cristo. Donde estás, ahí humíllate, ahí enfrenta la verdad, ahí quítate la máscara, ahí sé como Dios dice, ahí reconoce lo que Dios está diciendo. Aquí es donde debes decir: con mi mente sirvo a la ley de Cristo, pero no mi corazón y mi carne sirvo a la ley del pecado. Yo no voy a ir a ningún lado. Voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Ese es el eslogan que debes de llevarte hoy a tu casa. Hoy vete triste con la tristeza de Cristo y di: voy a morir, voy a morir, voy a morir. Yo pensaba que aceptando a Cristo era todo el asunto. Un día me bauticé, lo hice con todo mi corazón, pero yo no sabía que tenía que ser santificado. No sabía que tenía que morir mi orgullo y morir mi carne. No lo sabía, pues ahora lo sabes. Porque si esto no sucede, no vas a entrar al reino de los cielos. Aun cuando con todo tu corazón te hayas bautizado, estás equivocado. ¿Estás oyendo? Las iglesias así están predicando: ya soy justificado, ya soy justificado. ¿No oíste lo que dijo el hermano también? No es el pastor que te va a decir que estás justificado. Es y tiene que haber el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón diciéndote: tú eres justificado. Y aun cuando seas justificado, el Espíritu Santo ti mismo, si es verdad, te va a llevar y te va a decir: ahora ven, hijo, tienes que ser santificado, porque así no puedes entrar. Ya eres mi hijo, sí. Un día te bautizaste, ¿verdad? Sí. Un día te creíste en mí, sí, perfecto. Lo hiciste con todo, sí. Y has hecho los intentos de obedecerme, sí, Señor. He estado buscándole y haciéndole, pero como dicen por ahí, cuando apenas me bauticé, pues era yo muy diligente, estaba yo en todos los cultos, llevaba mi Biblia más grandota y etcétera. Pero hoy, Señor, ya no. Pasando unos días, unos meses, cuánto tiempo. Dicen por ahí malamente, tontamente, tiene algo de significado, pero no es el verdadero significado. Dice: es que cuando está así, está en su primer amor. Y cuando ya está como nosotros, ¿qué le decimos?
Te va a pasar. Al rato vas a estar como yo. Ahorita porque estás en tu primer amor, no quieres faltar en ningún culto y irás para acá y para allá. Pero al rato vas a estar como nosotros. Es lo normal que estés como nosotros. Al rato no vas a querer ni orar ni nada. Vas a empezarle pretextos para no ir a la iglesia. Sí, eso es lo normal que te va a pasar. ¿A qué grado hemos llegado, verdad, cristiano? ¿Qué grado? Entonces el pastor tiene que inventar el cumpleaños de doña Nachita, luego del doña Nachito. ¿Para qué? Para que vengan. Vamos a traer un predicador directamente desde España, ¿verdad? Toda la iglesia. Ese pastor sí me hizo llorar. De que el pastor que ya está oyendo, ya. Queremos algo de variedad. Eso es carne, entiéndelo. Cuando quieres variedad es tu carne que quiere variedad. ¿Quieres variedad? No la busques con Cristo. Mejor ve a un antro. Más te vale que vayas a un antro y no vayas a otra iglesia. Mejor ve a un antro porque es tu carne la que te lleva. Ve a un circo. Ve a cualquier otro lado donde tu carne diga: ahora sí tuve un poquito de variedad. Sé sincero. Pero a Cristo óyelo. A Cristo atrévete a enfrentarlo. No seas cobarde. Y dile: Señor, convénceme de mi pecado. Señor, muéstrame, ábreme los ojos, porque yo creo que estoy bien. Pero aquí leo que tú dices que no es así. Yo quiero experimentar lo que el apóstol Pablo está experimentando después de haberte conocido, Señor. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? El apóstol Pablo tuvo que ser disciplinado, tuvo que ser enseñado, corregido, reprendido, humillado. ¿No has oído lo que está escrito? Volveos a mi reprensión y solo entonces yo derramaré de mi espíritu. ¿Dice así o no dice así? Dice: volveos a mi consolación. ¿Dice así? No, la iglesia ahora quiere consuelo. Puro consuelo quiere. Que le diga que él es Superman. Que te diga que tú eres la batichica. ¿Verdad? Sí. Pero no quieres oír lo que dice el apóstol Pablo. Miserable de mí. La iglesia entera debemos salir hoy en día diciendo: miserable de mí. ¿No has oído lo que está escrito? ¿No has oído? ¿No recuerdas lo que está escrito? Si alguno no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, anda picando por aquí por allá, no se atiene a esto, ¿qué dice? Nada sabe. Número uno, nada sabe. Y el apóstol Pablo tuvo que llegar a esa conclusión: no sé nada. Todo lo que sé lo tengo por, ¿qué dijo? ¿Cómo llegó a tener lo que él supuestamente había tenido? ¿Qué dijo? ¿Pueden los cristianos, supuestos cristianos, hacer eso y decir: todo lo tengo por basura? Mi cristianismo que yo tenía lo tengo por basura. ¿Puedes hacer esto? No, ¿qué lo vas a hacer? No. Tú has sido cristiano y tú tienes fe y vas al pastor de otro lugar y te: ¿verdad, hermano, que aquí cuando yo creí? Sí, claro que sí. Aquí dice: porque por gracia sos salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Ya ves, ya eres salvo. Justificado pues por la fe, ya crees, ya ves, ya eres salvo. Aquí dice que si crees vas a recibir el derecho de ser hijo de Dios. Ya ves, eres cristiano. No, si yo ya lo decía. Yo ya lo decía que soy hijo de Dios. ¿Verdad? Sí, es media verdad. Pero ¿por qué no continúas leyendo las palabras de Jesús? Cuando después se enfrenta a la multitud y le dice: si no renuncias a todo lo que posees, no te niegas a ti mismo, no tomas tu cruz, no puedes ser mi discípulo. Es lo mismo que Pablo está diciendo aquí, exactamente lo mismo. Es lo mismo que el apóstol Pablo está experimentando aquí. ¿Ya lo experimentaste tú? ¿Ya lo experimentaste tú?
Dice, hermano, yo ni siquiera sabía que eso estaba escrito. Y si estaba escrito, yo solo iba, pues, Romanos. No, yo solo voy a todos esos textos que me dicen que yo soy ya cristiano. Pero a esas palabras que me ponen en duda, no. ¿Cómo voy a morir? ¿Cómo voy a morir si yo ya soy hijo de Dios? No has oído, no has entendido que aunque seas hijo, vas a morir. ¿Ah? ¿Cuántos hijos de Dios están en el infierno en esta misma hora? Hijos que le aceptaron y creyeron en Él y se bautizaron, están en el infierno en esta misma hora. ¿Por qué? Mi pueblo perece porque le falta. Mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? ¿Conocimiento de qué? Y si la oyeron a oír, ¿por qué están en el infierno? Porque la resistieron como tú estás resistiendo. No les checaba con su cristianismo que habían elaborado. No les checaba con su teología que habían creído supuestamente. No. ¿Tú crees que Romanos fue escrito nada más porque sí, hermano? Esa dice por ahí, y lo dicen hombres de Dios, y lo dicen con verdad. Romanos es la carta magna del Evangelio. En Romanos está resumido todo el plan de salvación. ¿Ve? Comienza por decirnos lo que somos. No, antes comienza a decir que Dios existe. Y que Dios existe lo vemos por sus obras grandes, que hay un Dios todopoderoso. Y comienza a hablar de algo que tú no entiendes, cristiano, y que solo agarras unos textos aislados para avalar tu falsa salvación. Pero lee todo el contexto. Pero aún así, el apóstol Pedro dice: Dios, él mismo, siendo apóstol, reconoce la grandeza de la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo. Y dice, el apóstol Pablo ha hablado de todas estas cosas, en las cuales hay unas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los carnales, tuercen para su propia perdición. Luego viene Romanos 5 para hablarnos: así como por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró la salvación. Pero luego viene Romanos 6 para decirnos: hey, tienes que unirte y morir con Cristo. Ya fuiste justificado, ahora tienes que ser santificado. Y tienes en realidad que morir a la carne y al pecado. Romanos 6, 7 y 8. Romanos 9 nos empieza a hablar de que solo unos cuantos van a ser añadidos al verdadero olivo. Aunque Romanos 9, 10, 11 y 12 después son mandamientos de Dios que tenemos que obedecer.